Bienvenidos, ¿cómo están nuevamente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿no es cierto? Los madrugadores que nos están viendo a esta hora. Estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast maravilloso que tiene por nombre Red Fija. En Red Fija repasamos esta maravillosa década de los años 90. Y como ustedes saben, yo no estoy solo, estoy con mi querido compa Marco Antón Salas. ¿Cómo está, compa? Bien, pues compa, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Porque bueno, escuchándolo es... No, sí, obviamente me siento un poquito así, porque claro, tuve un bajón de salud, pero ya nos estamos recuperando. De hecho, yo tenía que pisar este estudio ya obviamente sin bicho ya. Pues. Entonces, sí. Pero estamos bien, era un bicho que andaba por ahí, un bicho. Oye, bueno, hoy día nos estamos juntando nuevamente porque vamos a revisar un tema que usted, por supuesto, lo vio en el reel que sacamos en redes sociales, en Instagram, ¿no es cierto? Y vamos a revisar la música de los años 90. Vamos a repasar por los grupos, los cantantes que escuchábamos en esa década, ¿no es cierto? Hay mucho. Entonces, la verdad es que todavía no tenemos claro cuántos capítulos va a demorar esto, compa. Sí, puede ser un tema que dé para largo, compadre. Sí, sí. A lo mejor podemos, porque, bueno, así como muchos temas de los que nos acordamos o de repente conversamos, si uno se pone a pensar o a reflexionar o a recordar en detalle, hilando fino, chuta, da para largo. Sí, pues sí, claro que sí. No, y yo, mira, yo voy a ser súper honesto. Yo soy muy adicto a la música, ya, me gusta mucho, pero hay algunos que los conozco poco. Sí. A pesar de eso, yo algunos los conozco poco. Entonces, cuando estábamos ordenando los grupos, ¿no es cierto? Me decía alguno del Marco, oye, ese de veras, pues claro, porque se me había quedado, porque como no lo escuché nunca más, que los vamos a ir viendo uno a uno ahí. Entonces, esto igual hace el viajar en el tiempo. Claro, en unos programas anteriores habíamos dicho que recordando van apareciendo estos flashes de recuerdos para atrás y también ocurren acá, en el oído, compa. Sí. Claro, entonces la base de datos del computador que uno tiene empiezan a salir estas carpetas. Así que, pero vamos entonces a empezar. Y vamos a empezar con un grupo totalmente noventero que hace poco, gracias a una película, tuvo un realce, un renacimiento, ¿no es cierto? La película, no, vamos a decir, la película La Barbie, ¿no es cierto? Barbie. Ajá. Y este grupo es Aqua. Este grupo que la verdad, obviamente, Barbie Girl es la canción insigne de ellos. La bandera de combate del... Claro, o sea, eso era. Habían otras, qué sé yo, que se escuchaban, pero esa era de principio a fin. Y la verdad es que de los 90 hasta ahora, o sea, no se ha dejado de escuchar. No, igual sigue sonando. Y bueno, hace algunos años atrás empezaron a aparecer las fiestas kitsch. Así es. Y en esas se toca mucho. Partieron con la década de los 80, sí, pues, después se empezaron a extender a la década de los 90, y ahí empezaba a aparecer también mucho, empezó a sonar Aqua, claro. Un grupo, compadre, que yo juraba de guata que eran norteamericanos, pero buscando por aquí y por allá, son daneses, po, sí, sí, son daneses. Este grupo que estamos viendo ahí justamente la imagen en pantalla. Y bueno, yo debo reconocer algo. En algunos momentos de mi vida he intentado ordenar un poco a este cuerpo y he ido al gimnasio. Ya. Y en el año 1997, yo estaba en un gimnasio. Ya. Y en los ejercicios que tenía ahí fue la primera vez que escuché esa canción. Barbie Girl de Aqua. De verdad, la primera vez. Y yo dije, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es eso? Entonces era... cada uno tiene su gusto, obviamente. No me era muy... atractiva la canción, ¿ya? Pero era pegajosa. Claro, sí, claro. Y digo esa porque la verdad es que las otras las he escuchado en algún momento, obviamente. Pero esa, como lo decíamos recién, la verdad es que me pegó hasta el día de hoy. O sea que sí, yo también la empecé a escuchar en la radio, más que nada. Sí, pues. Claro, y dije, oh, ya, mira. Y ahora, en un lugar donde estoy trabajando también,
hay un tema de Aqua que también suena mucho, que el Dr. Jones. Sí, pues claro. Dr. Jones, na. Y dije, y estos son los... ¿verdad? Sí, pues lo vimos. Ari. Sí, así con Aqua es uno de los tantos grupos de los 90, claro, pero eso en ese tiempo estaba pegando así mal. Claro, mal, ¿no? De pegar, tuvieron su momento obviamente cúspide. su reboot ahora con la película Barbie, Claro. que obviamente al final igual sonó en algún momento. Oye, vamos a continuar porque aquí nos pasamos, pero a otro y magnánimo, grandote. Estos son pesos pesados. Eso es importante, ¿ya? Que viene de antes, obviamente, mucho antes. Y esto es Aerosmith. Tremendo grupo norteamericano, compa. Que partieron en la década de los 70, siguen vigentes hasta el día de hoy. Que ahí podemos ver una imagen del grupo liderado por Steven Tyler. ¿Cómo lo hicieron para durar tanto, compa? Bueno, ahí está el estado físico, ¿no es cierto? Porque delgadito, weón. Impecable. Y el tema con su voz, obviamente, él tuvo problemas, inconvenientes en sus cuerdas vocales debido a cómo lo utilizaba. En los 90 tiene muchas canciones populares, desde Crazy, Hole in My Soul, creo que claro, I Don't Wanna Miss a Thing, que es la canción de Armagedón, claro. que en algún momento vamos a ver cine, por supuesto, las películas de los 90, y ahí va a estar esa. Entonces tiene varios temones ahí a su haber. Él, como usted sabe, es el papá de Arwen. Así es. De Liv Tyler, ¿no es cierto? Esta actriz. Así que ha recorrido el mundo, ha venido a Chile incluso, en algún momento. Espectacular. Sí. O sea, estamos hablando aquí de un grupazo. Tremendo grupo a nivel global, reconocidísimo, y que ha estado muchas veces en los top 10 en prácticamente todos los países del mundo. Sí, o sea, el nivel de popularidad que tiene. Son de estos grupos, son tan a esta altura ya se vende solo. Sí, pues sí. Y por lo menos te suenan 2-3 canciones como mínimo. Y chuta, digamos, tienen buenos temas. Claro, es una marca registrada al final. Finalmente, ¿no es cierto? Estos tonos súper altos que llega. El micrófono lleno de paños también. Es un ícono prácticamente eso en la caracterización. No tan solo de él, sino que también se lo da, por supuesto, al mismo grupo. Claro, tienen una estética más o menos definida que también los caracteriza y los diferencia de otros grupos, los hace notar. Pues, son héroes, estos son. Sí, oye, me acuerdo que hay un video de que fue relativo, no sé qué años, de haber sido como el 2018 o algo así, que había un joven que estaba tocando en la calle guitarra y estaba tocando I Don't Wanna Miss a Thing, esa canción, y estaba justo pasando Steve Tyler y empezó a cantar con él. Imagínate ese gallo cómo estaba, el estado en que estaba, o sea, se abrió el cielo y ocurrió eso. No, ese video me acuerdo que lo vi, o sea, la reacción de él, su cara, la cara de sorpresa, los ojos así, pero salir parecía los Simpsons, increíble. No, de verdad ese video buenísimo, muy Yo bueno. creo que esa experiencia el flaco no se lo olvidó nunca más en su vida. Claro. Sí, pues, y cuando ha venido a Chile, así como vimos hace poco a otro cantante paseando por el centro de Santiago, ¿ya? A él también se le vio con chata, lo más relajado, qué sé yo. No, espectacular, pues así que ahí estamos recordando a otro grupo más de los años 90 como es Aerosmith. Y vamos a pasar a una cantante que de hecho vino a Chile en pleno boom, así pero colosal, así como cuando vino Barry White. Ajá. Que también vino el pic de su carrera. El mejor de sus momentos musicales. Ella también. Ella es Alanis Morissette. Artistaza, que también lo que me pasa con Alanis Morissette tiene una voz súper particular que la hace súper reconocible, así como, por ejemplo, la voz de Björk,
Claro, que uno la escucha así, uno sabe quién es. Sabe quién es. O por ejemplo, la vocalista de Cranberries. También por la Dolores, claro. Que también uno la escucha y su voz es súper particular. Con Alanis Morissette también pasa lo mismo. Y que también fue parte de la banda sonora de Un Ángel Enamorado, con el tema Uninvited. Si lo quieren, búsquenlo. Es un tema muy lindo. Tremendo tema esa película. Y muy buena película también. Claro, también Meg Ryan con Nicolas Cage ahí. También en uno de las épocas donde ellos dos estaban en lo alto de su carrera. Oye, claro. Sí, en los 90 pasaron muchas cosas importantes a nivel popular, ¿no es cierto? Claro, tanto actoral como musical, pero en este caso en la música, Alanis Morissette con ese video, ¿no es cierto?, donde ella se está prácticamente multiplicada. Claro. De todas las personas que hay dentro del auto. También obviamente recurrían a hacer estos videos un poco más originales. También para realzar lo que ya estaban haciendo con su música. Claro. No, hay artistas. Mira, ahí tenemos la visita a Chile en el 96. En el 96 ella vino por primera vez a nuestro país. De hecho, entiendo que también estuvo en Venga Conmigo. Así es. Estuvo en Venga Conmigo, al igual como otro artista que vamos a hablar de él más adelante. Estuvo con el Pollito Fuente. Sí, estuvo con el Pollito Fuente ahí. Y un saludo al Pollito Fuente, me encanta. Claro, obviamente fue un hito. Claro, un hito porque son artistas de renombre. Y en ese tiempo, recordemos que 6 años antes, ¿no es cierto?, había terminado un gobierno interesante, por decirlo menos, ¿ya? Y comenzó la democracia nuevamente, empezó con el primero que fue Rod Stewart, qué sé yo, con estos conciertos grandes. Entonces, cada uno empezaba ya a hablar de otro Chile. Sí. Esto fue previo a la crisis asiática, que en algún momento también la vamos a tocar. Pero, ¿cómo golpeó esa? Claro. Pero había más recursos como para atraer estos artistas y obviamente poder a la vez admirarlos y verlos en vivo. Era genial. No solamente verlos en canales por cable, como hablábamos en el capítulo anterior, ya, o escucharlos en la radio, sino que ya en vivo y en directo. Entonces espectacular. Genial. La posibilidad de haber podido disfrutar de estos artistas en su apogeo y con la cantidad de recursos. Es lo que hablábamos en el primer capítulo cuando decíamos los comerciales, que había recursos para generar tanto programas como comerciales, y estaba la capacidad económica para traer todos estos artistas de renombre con una facilidad extraordinaria. Sí, pues claro. Obviamente, no es lo mismo que hacerlo ahora, pues ahora es mucho más inmediato, las comunicaciones son de inmediato, ¿no es cierto? Disculpen, lo dije ayer, pero obviamente en ese entonces había más recursos para mover, entonces era muy interesante, muy interesante. Bien, ¿con cuál seguimos, compa? Vamos a viajar a Latinoamérica. Ya tuvimos a artistas anglo también. Un artista que sonaba mucho en la década de los 90. Nos vamos a viajar a México y vamos a escuchar a Ana Gabriel, que ahí la vemos en pantalla, que tiene una cantidad de discos, compadre, una trayectoria larguísima. Tiene PP hasta la fecha como 47 discos grabados entre estudios, en vivo, recopilaciones. Que cachureando por ahí, llegué al nombre de María Guadalupe Araujo Young. Claro, María Guadalupe Araujo Young, justamente. El nombre de... Cuando me acuerdo de Ana Gabriel, siempre me acuerdo del dueto que hace con Vicky Carr. Sí. El tema de cosas del amor. Claro. ¿Y qué puede ser? Entrégate, la Natalia... Oye, te iba a decir lo mismo. Natalia Cueva. La Natalia Cueva, Nati Cueva, espectacular, le mandamos un beso, un abrazo. Ella, obviamente, es una imitadora muy reconocida en nuestro país, de las más grandes, por supuesto, y ella con la capacidad vocal, porque ella tiene la pega muy bien hecha, trabajó su voz de tal forma que ella hacía, para los que no saben, ya hacía las dos personas cantando al mismo tiempo. Claro. Eso es tremendamente difícil. Lo difícil y como era tan popular Ana Gabriel, que de hecho en la foto que estábamos viendo ahí es justamente cuando estuvo en la Quinta Vergara en esos años, que lo transmitía Megavisión se llamaba en ese tiempo.
Era tan popular que incluso ella, la Nati, fue justamente quien trajo esta canción, ¿no es cierto? Y obviamente se hacía más popular todavía. Claro. Es, creo yo, por lo menos lo que yo recuerdo, de esas artistas que se ocupaban mientras se hacían las cosas en la casa. Claro, ¿no es cierto? Es la canción se aspiraba, de se la barría, se lavaba la loza. Era parte del soundtrack diario al momento de hacer el aseo. Sí, claro. Yo en un trabajo que tuve hace algunos años atrás, de que en el lugar donde trabajamos había un vecino del sector. ¿Ya? Que ponía a la Ana Gabriela a todo volumen, ese que lo podía escuchaba él y escuchaba toda la cuadra a la Ana Gabriela y nosotros ya, uno agarraba la escoba y solito se ponía la canción. Claro. Era como el control remoto de la época. Oye, pero como tú bien decías, Marco, justamente es increíble la cantidad de discos que tenía, porque hay discos, como tú decías, de recopilaciones, de conciertos, los discos de estudio, por supuesto. Entonces se intercalaban, casi como láminas de álbum, claro. Una cosa así, y colocaba el que uno quería, qué sé yo, los que querían en ese tiempo, porque es de una, como yo decía antes, es de una, las que yo la verdad que no escuchaba mucho. Pero sí lo escuchaba siempre a mi alrededor, obviamente, si era muy popular. O sea, a tal punto de que incluso no hace mucho volvió a venir a nuestro país, ¿no es cierto? Y con todo el éxito del mundo. Sí, extraordinaria artista mexicana. También ultra hiper reconocida, ultra hiper escuchada, ultra hiper sonada y de los que pegaron rápido. Y algo súper particular. La voz de ella. Claro. O sea, esa voz rasposa, totalmente sufrida. No, genial. Y con la temática que siempre tocaba, que era así como el desamor. Sí, claro. El sufrimiento. Al punto, pero lo más extremo que podía haber. Y ella lo reflejaba, como les digo, no solamente en la voz, sino que también en los textos, con las palabras que decía. Así que un artista, un artista. Sí. ¿Con cuál seguimos, compa? Vamos a seguir esta lista con un tremendo cantante, intérprete, compositor, un tenor italiano llamado Andrea Bocelli, que ahí lo podemos ver también, que saltó a la popularidad siendo ganador del Festival de San Remo. Así es. En el ítem de nuevos artistas. No me acuerdo si era el nombre en particular de la categoría. Y que después, bueno, aquí en Latinoamérica el primer tema que sonó fue Por ti volaré. Por ti volaré. Un tema. Perdón lo desafinado, pero yo estaba admirado, la verdad, porque yo decía, tengo a Andrea Bocelli al lado. No, soy yo. De hecho, una vez me escucharon cantando y me dijeron, oye, aléjate un poquito del micrófono. Unos 70 años. Por lo menos. Oye, Andrea Bocelli, la verdad es que es claro, como tú bien decías, un gran tenor, ¿ya? Tiene una particularidad en su voz que es muy bella. Es muy preciosa. Linda la voz que tiene, el sonido, ¿no es cierto? El color que tiene. Por ti volaré, la verdad es que suena hasta el día de hoy, cantado obviamente por él o por alguien que le hace honores en matrimonio, en cumpleaños, en celebración. O sea, olvídate, eso se vendió muchísimo con ese disco que era Bonanza. Después sacó una canción con Marta Sánchez. Sí, Vivo por ella. ¿Ya? Y que en un comienzo todos se preguntaban quién era ella, porque los dos le cantaban y es a la música. Es una oda a la música, es hermosa, es bellísima esa canción. Y la verdad es que da gusto, obviamente, ganas de seguir escuchándolo una y otra vez. Y un hito importante de su época, ¿no es cierto?, en los años 90, es justamente lo que estamos viendo en pantalla, porque es cuando vino en el Tour de las Américas, pisó suelo chileno. Canal 13 algo mostró de ese, yo lo recuerdo, de ese estreno, ¿no es cierto?, de ese concierto maravilloso.
y la verdad es que vendió todas, pero todas, absolutamente todas las entradas. Yo creo que hasta las que no habían las vendió, una cosa así. Yo de haber tenido plata en esa época, yo iba. Yo iba. Yo puedo decir por suerte, ¿no es cierto?, que mi señora, yo, mis hermanas, lo fuimos a ver al Festival de Viña. Qué bueno. Estuvimos ahí en vivo y en directo. Bueno, que después quedó la escoba porque no quisieron darle la gaviota de platino, ¿no es cierto? Ya, pero ese que es uno de los grandes, quedó como uno de los grandes hitos en la historia del festival. O sea, me acuerdo y se me paran los pelos porque la verdad es que quedó como una de las presentaciones importantes en la música chilena finalmente. Sí. Tenía esta orquesta maravillosa, ¿no es cierto? Que es segunda vez que esa orquesta se presenta en la Quinta Vergara, porque antes estuvo Sting, ¿no es cierto?, con esta orquesta. La retoma para acompañar a Andrea Bocelli y los cantantes que estuvieron con ella, las cantantes. Y la verdad es que fue un concierto bellísimo. Se lució su hijo también ahí, lo pasó súper bien, sí, ¿no es cierto? Así que, no, Andrea Bocelli obviamente es una voz muy linda, privilegiada. Y tuvimos la suerte de tenerlo en Chile y que haya comenzado su popularidad en los años 90. Claro, y por la calidad que tenía, se le postuló también, se dijo varias veces de él que podía ser el cuarto tenor. Porque está esto, Plácido Domingo, José Carrera y Luciano Pavarotti, que eran los tres tenores de renombre. Y a él se le quiso llegar a elevar a ese nivel. Hay aspectos técnicos que obviamente quienes saben, yo sé que ustedes saben que están viendo, que son adeptos a la música lírica, a la ópera, que claro, no, digamos que no es para tanto. Claro, él estudió música lírica, por supuesto, que sé yo, tiene muy buen oído Andrea Bocelli, sí, muy buena oreja, y no por su ceguera. No, porque talento natural. Él justamente nació con esa sensibilidad también. Claro, obviamente cuando una persona es ciega, es cierto esto, así como le pasó a Ray Charles, que para descanse, o a Stevie Wonder, etcétera, muchos otros, cuando pierden un sentido, entonces se agudizan otros, ¿ya? Pero él siempre tuvo esta afinidad con la música y la voz que tiene, lo repito, o sea, es maravillosa. Yo lo escuché en vivo, en directo, así que espectacular. Un artistazo, sí. Oye, como él solo. Recuerde seguirnos, por supuesto, en redes sociales, ya, @redfija en Instagram, ya, y ahí estamos subiendo, ¿no es cierto?, posteos, ¿no es cierto?, cosas que vamos a ver. Ustedes ya vieron el reel de este programa, ¿no es cierto?, así que suscríbase. Y también, por supuesto, en YouTube. Red Fija, búsquenlo en YouTube, ahí aparecen todos nuestros episodios. Suscríbase, dele like, comente y comparta para que así siga creciendo esta comunidad. Les damos gracias a todas las personas que se han inscrito y nos dejan sus comentarios, like, así, porque cada vez vamos mejor, compa. Sí, vamos creciendo, crezcamos todos juntos, como una gran familia. Y vamos a seguir con esta banda, pero es que trae muy buenos recuerdos, compa. Aterciopelados. Ya se dieron cuenta que vamos en orden alfabético, ¿no? Aterciopelados. Esta banda que vio la luz en los años 90, sí, ¿no es cierto? Porque puede que hayan comenzado antes, pero la verdad es que fue boom, pero total, en los años 90. Muy claro. Bueno. Partieron justamente en 1990 con el nombre de Dele y los aminoácidos. Y después, el año 93, cambian a Aterciopelados y con el nombre que se hicieron popularmente conocidos, no solo a nivel nacional, ¿cierto?, a nivel colombiano, a nivel latinoamericano. Y uno de sus temas más conocidos, o el que más suena, del que uno más rápido se acuerda, es el Bolero Falaz. Claro, Bolero Falaz, tremendo tema. Pero es que era impresionante. Si uno prendía la radio y sonaba. Y después cambiaba la radio y en la otra radio sonaba. O sea, por ahí la Rock and Pop, la Concierto, la radio Eduardo en esos tiempos. Y sonaba. No, espectacular. Ahí estamos viendo en pantalla una de sus fotografías. Tremendo. Mucho talento latinoamericano. Y que, como bien dijo usted, querido compa, surgieron en la década de los 90. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que yo te lo decía porque ellos se conocieron antes, pero claro, empezaron ya a trabajar formalmente en los años 90, pues claro. Y lo bueno de ellos es que tenían un sonido súper particular, súper único. O sea,
yo hasta el día de hoy no he conocido un grupo que se asemeje a ellos. Eso habla muy, muy bien, porque generalmente, que es inevitable, uno se influencia por otros sonidos, otros grupos, cantantes, etcétera, incluyendo, no sé, profesores o profesoras que uno tuvo en su infancia, pero aquí es un sonido totalmente propio. Claro. Ya han vuelto a venir a Chile, les ha ido bien, y eso obviamente habla del rigor, ¿no es cierto?, harto trabajo. La calidad. Y que, de hecho, el año 97, la cadena MTV, cuando era MTV, cuando daba música, que era el origen y el propósito de ese canal. Oye, pero así, espectacular era MTV en ese año. Claro, grabaron un concierto Unplugged. Claro, justamente. Que fueron, bueno, varios artistas. La Ley, después hace algunos años atrás también, los tres grabaron un Unplugged. Café Tacuba creo que también, si no me equivoco. De los que vamos a hablar de seguro aquí más adelante. Y que eso era como el reconocimiento a la calidad de artistas que eran, porque no todos llegaban a ese tipo de grabaciones. Sí, pues sí, claro, era obviamente porque había muchos discos en venta, habían ciertos aspectos que obviamente MTV, la parte latina que estaba en Los Ángeles, justamente veía un foco en Argentina, me acuerdo, en TV, entonces depende de lo que estaba sonando más, la cantidad de discos vendidos, y eso obviamente te da un piso como para poder postular a tener una Unplugged, y ellos lo consiguieron. Claro. Y mira, ¿seguimos más adelante, compa? Ya, pues, compa. Ya, pero porque la otra banda en la que nos vamos a quedar aquí en Latinoamérica, y vamos a recordar una banda que también sigue sonando hasta ahora y que sus temas han sido utilizados de varias formas. Hablamos de Los Auténticos Decadentes, compa. ¡Qué bueno! No, muy bueno, porque esto, o sea, uno que está familiarizado con su música, uno escucha el nombre y empieza el tiro a... Oye, pero es que tiene unos temas, pero son buenísimos. La guitarra, por mencionar uno. Olvídate. Ese es el tema con el cual, bueno, obviamente no soy el único. En muchos otros colegios pasa lo mismo. Es el tema de cuarto medio. Claro. Al salir de cuarto, ese es el tema. Ese es el himno de la adolescencia de varios, me incluyo. Claro, como esto de que la rebeldía, pero era hasta ahí nomás, pues ya sabéis que no es para tanto. Y de hecho, los temas de Los Decadentes también han sido utilizados por distintas barras. Sí, de hecho, el tema del murguero es utilizado por la barra de Colo-Colo. Que se viene el Albo campeón, claro. Y así como otros también en Argentina han usado sus temas también, les cambian la letra y lo usan como himno de aliento para su equipo favorito. Han venido un sinfín de veces a nuestro país. Hay varias, incluso a veces noticias que hablan de ellos por distintos sucesos, pero el principal es obviamente el que llenan estadios, llenan lugares, y la gente los sigue yendo a ver. Han venido al Festival de Viña con tremendo éxito, se escuchan sus canciones siempre, compa. Claro. Así que no hay fiesta en la que no suenen. Claro, somos los piratas. Somos los piratas. No, pero es que muy bueno. Si de verdad, no empieza al tiro el mambo. Al tiro, de inmediato. Muy bueno. Así que cuando usted esté viendo este programa, tiene que colocar después una canción de ellos. Muy bueno. Muy bueno. Así que, no, genial. Es uno de los grupos insignes de la década de los 90, por supuesto. Y vamos a continuar con... ya aquí, obviamente... Volvemos a uno de estos grupos, de estas agrupaciones musicales que tienen muy buenas armonías, populares, y que es el gran ícono de las boy bands. Claro. O sea, usted ya sabe que estamos hablando. Backstreet Boys. Este grupo
¿no es cierto?, conformado por estos 5 individuos, fueron populares, son populares hasta el día de hoy, con tremendo arraso, ¿no es cierto?, una atracción, pero casi enfermiza, increíble, ¿no es cierto?, sobre todo de las mujeres, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, donde llenan estadios. El último fue, creo que en el Sausalito, en Viña, el último concierto. Hace algunos años atrás también estuvieron en el Festival de Viña por segunda vez. Y también justamente estuvieron aquí en Chile, es de aquellos grupos que estuvieron justamente en el punto más alto de su carrera. También estuvieron acá en nuestro país en el Festival de Viña. Y no, rompieron toda la taquilla, olvídense, es impresionante. Se han hecho documentales, entrevistas, tienen varios discos a su haber, y la verdad es que es pucha, no sé, es que te lo digo, o sea, es el grupo más popular de todos los grupos boys. Claro, que son de estas bandas que siguieron el patrón de los New Kids on the Block, que fueron como los primeros que agruparon a estos 5 cabros que eran pintosos y que sonaban bien y que pegaron en el público femenino. Y claro, pues siguiendo ese patrón aparecieron los Backstreet Boys y después más adelante aparecieron los NSYNC, Five, así como acordándome a la rápida, que también pues siguen el patrón de estos 5 chiquillos pintosos y populares. Sí, pues sí, no. Y que sonaban súper bien, pues, no, porque de verdad tenían muy buena armonía, sí, cantaban muy bien. Había Brian y no era Nick, no, el otro que sí que eran primos, ese había otro conocido, y así se fueron. Había uno que era el más chiquitito, de hecho en las primeras fotos de verdad que se ve muy en edad, un niñito así como de 15, 16 años, el Nick Carter, Nick Carter. Así que bueno, la verdad es que la música se escucha hasta el día de hoy, y en un momento hubo unos jóvenes chilenos que le hicieron tributo, ¿ya? Pero después, hasta el día de hoy, entiendo que también hay otro tributo, qué sé yo, y también van muchas fans a verlos, se sacan fotos con ellos, etcétera. Y que eran chilenos. Sí, o sea, son chilenos. También se les ha hecho parodia. Sí, claro. 182, en el tema All the Small Things. Sí, claro. En el videoclip. Claro, muy bueno. Muy bueno. Pero es una boy band espectacular. Claro, la primera boy band, Jackson 5, por supuesto. Claro. Ya después vino otra que vamos a hablar de ellos más adelante. Y así se fueron sumando, pero la número 1 es definitivamente Backstreet Boys. Así que lo recordamos, por supuesto. Estamos recordando los grupos del año 90. Era obvio que iban a estar los Backstreet Boys. Así que bien. ¿Con qué seguimos, compa? Mira, vamos a continuar con estos. Generalmente hemos nombrado nombres compuestos o grandes. Bien reducido. La banda Blur. La banda Blur es de esas bandas que hacían mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Sí. No estoy diciendo que sea malo, no para nada, pero de verdad que hacían harto ruido. Y de hecho es uno de los temas que de esa época a mí me suena mucho hasta el día de hoy, Song 2. Sí, es un tema que es muy oreja y que es fácil de reconocer, y que claro, es de estos grupos que pegaron y que pusieron de moda junto a Oasis el concepto de el Britpop. Y que de hecho entre esos dos grupos era la competencia directa uno con el otro. Sí. Y claro, y tienen temas que son súper orejas, el que mencionabas tú, el Song 2. Que tú escucháis la guitarra, no fuimos esto, flaco. No, claro, y saltaba el estadio completo, o sea, y de hecho no el estadio, o sea, si lo tocaban en una disco, en una tocata, lo que sea, toda la gente saltando, o sea, claro. Girls and the Boys, esa es la otra canción, ¿no es cierto?, que tiene su vez bien popular, pero Song 2 yo creo que es la número 1. Creo que es la número 1 de estos grupos. Ese podría ser el estandarte del grupo. Claro, de estos grupos europeos muy famosos, muy famosos. De hecho, hace poco lo escuché en vivo en una actuación que tuve por ahí por el 2018, que yo no la había visto, y me impactó
Claro, obviamente ustedes saben que en vivo no es lo mismo generalmente. Claro. Excepto hay diferencias con el estudio. Espectaculares agrupaciones que ya vamos a hablar de ellos. No suenan igual, pero suenan bien igual. Suenan bien, de verdad que sonaban bien. Así que era otra de aquellas bandas de ese entonces. Más de alguno ahora le estaba... Uy, de veras, se está acordando, ¿no es cierto? Ya, pues porque teníamos que nombrarlas si estamos hablando de los grupos de los años 90. Y mira, esto que vamos a escuchar ahora, que vamos a hablar de lo que escuchábamos, es también es de aquellos íconos de la música, que viene de antes, viene de los 80, pero también hizo buenas lucas en esos años. Sí, y siguieron haciendo. Sí. Hablamos de Bon Jovi. Bon Jovi, este loco vino a Chile también, po. Sí, vino a Chile, claro. Y en un muy, muy buen momento de su carrera. Tiene muchas canciones a su haber. Lo recordamos. Yo debo ser honesto. En los 90 yo no lo escuché mucho. No, yo tampoco. Yo lo escuché más después, en los 2000. ¿Ya? Pero sí sé que él era muy popular y obviamente se escuchaba toda la radio. Claro, y son de estos grupos que fueron, no sé si madurando en el tiempo, pero claro, fueron sufriendo cambios, no solo a nivel estético, sino que en el tipo de música que empezaron a tocar. Claro. Porque cuando empezaron en la década de los 80 venían con la corriente del glam rock. Todas estas bandas así como que utilizaban el pelo, harta chasca, harto brillo. Y después, el 92, sacan el Keep the Faith. Así es. Que se marca el cambio. Ahí estamos viendo cuando vino a Chile. Claro. Y marca decía que marca el cambio estético y sonoro de Bon Jovi. Sí. En su momento tuvo mucha crítica, ¿ya? Porque había sido quizás muy brusco el cambio, decían muchos de los fans que tenían entonces, pero la verdad es que, y generalmente cuando sucede eso, muchos de esos fans emigran, se van. Sí. Fíjate que aquí ocurrió algo súper particular, porque cerca del 90% se reacomodaron a él. Eso no es menor. No. De verdad es súper, súper importante. Bueno, y ahora sabemos que el hijo se casó con esta niña de Stranger Things. Ah, mira. Sí. ¿Y no me invitó al matrimonio? No, es súper desubicado. No, mala onda. Lo voy a eliminar de mi lista de amigos. Así que no, bro. Bon Jovi obviamente tremendo. Sí, tremenda. Sí. Muy buena. Esa es la canción, por eso decía, porque Fabi sonó en los 2000 después, claro. Era con esa, pues, claro. Y otro que Always creo que también es de esa época que canción de karaoke. Esa es canción de karaoke, sí o sí. Canción de pololeo quizás en alguna época. También, sí, hay varios. A ti te estoy diciendo, sí, hay varios. Tú. Que bailaste ese lento con tu polola. Justamente. Oye, mira. Hablamos de los grupos boys, ¿ya? Y este tiene que ver incluso con esa foto particular que usted nos vio en redes sociales del Marco y yo, jovencitos, muy bien ayudados por la inteligencia artificial. Porque si hablamos de los grupos boys, uno es obviamente la popularidad. Ellos tuvieron popularidad latina hasta el día de hoy. Pero hay algo importantísimo que tienen ellos, que esto me vuela la cabeza, porque es calidad. Sí. Calidad vocal, calidad en los arreglos. Tienen unas voces increíbles. Y es de aquellos grupos boys que nunca han pisado tierra chilena por la cresta. ¿Lo harán en algún momento? Espero que sí. Con toda mi alma lo deseo. Y hablamos de los Boyz II Men. Estos 4 gallos que empezaron en los 80 en Filadelfia, la tierra de Rocky, tierra de donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, etcétera, muchas cosas importantes. Ellos son de ahí y empezaron en el colegio, ya, porque tenían un fiato que fue casi instantáneo. Se juntaban en el baño justamente a hacer armonía. Y llegó un punto en que en cierto momento que había un acto importante de estos que se hacen en el colegio, porque encima era una escuela de artes, o sea, qué bueno. Ya habían varios artistas potenciados desde las bases de varias ramas.
y salieron y quedó la escoba con estos 4 gallos, quedó la tienda. Y lo otro que era muy particular es que, claro, porque estaba Sean Stockman, Wayne J. Morris y Wayne McCurry, era Wayne J., Sean y Nathan Morris, claro. Pero estaba Michael McCurry, que es un bajo, es un barítono. Entonces eso marcaba mucho la diferencia respecto a otros grupos. Había otro que tenía un barítono, pero no era tan sonoro, digamos, claro. ¿Ya? Este no, pues de verdad que se notaba. De hecho, había partes que cantaba solo, ¿ya? Sobre todo en The End of the Road, al final del camino. Uh-huh. Y que ese es el gran himno de Boyz II Men. Claro. O sea, eso los catapultó a la fama y hasta el día de hoy. Después, por temas justamente, problemas con este señor, con el que era barítono, se separaron y ahora quedan solamente 3, ¿ya? Que es Wayne J., Sean y Nathan. Ellos 3 siguen hasta el día de hoy y hacen conciertos multitudinarios. Me acuerdo que vi un concierto que lo hicieron en el Epcot Center de Disney. ¿Eh? Espectacular. O sea, yo de esos grupos que uno escucha el disco, lo escucha en vivo y es igual, e incluso a veces es mejor. Es impresionante la calidad vocal que tienen, cómo suenan juntos, la armonía, porque ellos están relacionados totalmente con R&B, ¿ya? Rhythm and Blues, y eso es dificilísimo, no lo hace cualquiera, de verdad, es muy muy complejo, pero debo decirlo, o sea, los 3 suenan increíbles. Wayne J. Morris, ese gallo suena como Los Ángeles. O sea, de verdad como juega con las escalas entre medio. No, es espectacular. Sean Stockman tiene una voz súper dulce también, espectacular. Nathan a veces hace de barítono. Es tenor y barítono, tiene una voz increíble, un registro maravilloso. No, de verdad, si usted no los conoce, vaya y escuche. Tiene un disco en español, el cual fue muy popular en Latinoamérica en los años 90, ya, que es Evolución. Pero también escuche el Evolution, que es el disco en inglés y que no tiene todas las canciones. Entonces, de verdad, es un grupo de mucha trayectoria, con varios discos a su haber. Y fue uno de esos grupos que incluso en algún momento llegó a más tiempo en el número 1 que Michael Jackson. O sea, cáchate el nivel de calidad. El nivel de calidad. Así que, para que lo escuche, lo teníamos que recordar obviamente aquí en Red Fija, el podcast de los 90. Bien, vamos a continuar con esta cantante que es la última que vamos a hablar en este episodio. Mira, de la primera lista no llegamos ni siquiera al final. ¡Tenemos parracha! Oye, mira, ya. Ella, la verdad es que se sabe de ella hasta el día de hoy, quizás no por las mejores cosas. Claro. ¿Ya? Pero la música la siguen escuchando, por supuesto. Y ella también, para algunos para mal, para otras para bien. Ella es un ícono del año 90, que es la princesa del pop, Britney Spears. Britney Spears, la verdad es que es muy conocida, muy popular. Pero es de aquellas cantantes, artistas que no es del gusto de todos. No, claro, tiene así como sus fans, también tiene sus detractores. Así es. Y bueno, no empezó directamente como cantante, sino que fue parte del Club Disney. Y ese fue el primer acercamiento a la fama, si se puede decir. Y después, ya casi cerca del 2000, aparece con algunas canciones, con el... Oops, Baby One More Time. De veras, pues claro. Y después saca el Oops, I Did It Again. Y claro. Oye, pero pasó algo. Porque salió esa que tú decías, Baby One More Time. Y después al día siguiente, todas las niñas llegaron con los chapes rosados. Claro, pues. O sea, a ese nivel de popularidad es impresionante. Claro, impresionante. Entonces,
vendió mucho desde el tiempo, porque estaba ahí en el mismo Disney con Cristina Aguilera, Justin Timberlake, ¿no es cierto?, desde ese entonces. Por lo tanto, se volvió muy popular. La hicieron una artista pop. Claro, es producida totalmente. Producida, pero claro, te pegó por lo musical y después en algún momento se empezó a perder en su vida personal y empezó a hacerse famosa, ya como eso eso ya fue obviamente después de los 2000. Fue después de los 2000. Porque como tenía estos atisbos en un comienzo, era como la niña inocente, la niña linda, y después tuvo un vuelco así, bro. Claro. Entonces ahí empezó en los problemas, lamentablemente, porque se tiende a encasillar. Pero resulta que la gente crece, bro. Sí. De hecho, Millie Bobby Brown, que es la niña esta que se casó con el hijo de Bon Jovi, ella también en un momento, la gente, no entiendo, se enojaban con ella porque aparecía más grande. Pero es obvio, se está creciendo, bo. Entonces se enojaban también con ella porque no, es que tenía que... mal. Pero ella también, digamos que a veces en la entrevista nos da las mejores respuestas, de verdad. Y también esto empezó a alejar de otra manera a la gente. Entonces ahí hubo algunos conflictos. Pero si hablamos netamente de música, es música pop, ¿ya? Y por ende es popular. Entonces se escuchó mucho en la radio. Si las niñas tenían casetera en ese tiempo, ¿no es cierto?, la escuchaban una y otra vez, al igual que otro grupo de niñas que ya vamos a hablar más adelante, por supuesto. Así que es una persona ícono de los años 90, compadre. Sí, una linda época, como lo hemos dicho un montón de veces en todos los programas, que tuvo sus ires, tuvo sus venires, y que aquí la recordamos con mi compa en Red Fija. Y que ojalá sigamos haciendo más capítulos, pues, compa. No, obviamente esto no llegamos ni a, como le decíamos, ni a la mitad de lo que teníamos presupuestado para hoy. Así que vamos a seguir hablando de los capítulos de la música, de los grupos cantantes de esta hermosa década. Bien, síganos en @redfija en Instagram, por supuesto, y también en YouTube. Suscríbase, dele like, comente y comparta. Si usted quiere ver otro grupo de ese tiempo, nos escribe ahí, vamos a responder. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos sigue, nos comenta. Muchísimas gracias. Estamos cada vez más grandes, ampliando esta familia de Red Fija. Qué maravillosa década, compa. Linda época, compa. Ya, compa, nos vemos el próximo capítulo con más música del año 90 en Red Fija. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, 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 chao!